Está con nosotros en esta ocasión el diputado Leopoldo Domínguez González, es militante del Partido Acción Nacional, forma parte de la 30ª legislatura local, pero además es el presidente del comité directivo en el municipio de Petepit del Partido Acción Nacional. Agradecemos mucho su presencia, doctor. Al contrario, Oscar, para mí siempre es un gusto acompañarte en tus programas y bueno, hoy no es la excepción, saludar a tu auditorio y pues decirte que estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, doctor. Te voy a decir doctor, diputado. Como quieras, Polo. Diputado, desde del mes de julio anterior que presentó la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado para el exgobernador Ney González, ¿qué ha pasado? O sea, la ruta del juicio político sigue legalmente trazada o se ha desviado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que sabemos oficial es que el Congreso recibe la solicitud a través de la Secretaría General y como en ese momento estaba la Comisión Permanente, sesiona la Comisión Permanente y turna este asunto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside Antonio Serrano. Y bueno, ahí es donde está en este momento. Ese es el camino que nosotros conocemos que ha recorrido. Extraoficialmente no sabemos más. ¿Qué te puedo decir? Que actualmente la ley contempla que este tipo de asuntos no pueden transcurrir más allá de un año. Es decir, en un año, a partir del momento en que interpusimos la denuncia, forzosamente tiene que determinarse la procedencia o improcedencia del mismo. Nosotros hemos estado muy al pendiente, platicando con algunas gentes y bueno, hacia adentro y hacia afuera, pues ha habido cierto hermetismo en ese tema. Es un tema incómodo para algunos, pero es un tema que a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues nos interesa saber qué va a pasar, ¿no? Claro. Doctor, quiero preguntarte, ¿en qué consiste más bien, en qué consiste un juicio político? El juicio político es la acción por la cual la autoridad sanciona a un funcionario público de cualquier nivel, desde nivel gobernador hasta nivel jefe de oficina, de cualquier ámbito, federal, estatal, municipal, y habrá que incluir también a funcionarios que hayan llegado por la vía de la elección popular. ¿Qué se obtiene a través de un juicio político? Cuando un funcionario ha incurrido en desvíos o en violaciones a la ley, lo más que podemos aspirar a través de esta vía es la inhabilitación. ¿Qué significa? Significa que un funcionario, si está en activo o si ya dejó de estar en activo hasta un año después de haber dejado el cargo, no vuelva a ocupar un cargo público en un periodo que puede ir hasta por 20 años. O sea, en este caso en especial, el exgobernador terminó en septiembre pasado y en este mes precisamente se vence el año en donde él permitía legalmente que se le instaurara un juicio político. Debo decir que a partir de julio, en que nosotros interponemos la denuncia, se rompe esa prescripción, es decir, no fenece ahora el 17 de septiembre, el juicio sigue su curso. ¿Por qué razón no ha avanzado como nosotros quisiéramos? Eso no lo conozco. Nosotros hemos estado al pendiente, hemos tratado de obtener información, no ha sido posible, pero bueno, insistiremos porque, como decía yo hace algunos días a un amigo periodista que decía que, bueno, pues era un sueño guajiro mío, yo le decía que respetuosamente no comparto esa opinión. A mí me parece que ha sido y sigue siendo un gran reclamo de la gente que se aclare qué pasó, cuando menos.
Y bueno, hoy el Congreso tiene la pelota en su cancha, el Congreso creo que está obligado legalmente, jurídicamente, políticamente y moralmente, pues a voltear a la ciudadanía y decirles, pues esto está así y vamos a hacer esto. Doctor, en el transcurso del juicio político, o sea, ¿hay la posibilidad de resarcir el daño, por ejemplo, que se hizo al erario público, digamos? No, porque en este caso estamos demostrando una violación sistemática a la Constitución General de la República, a la del Estado, a las leyes estatales de obras públicas, de planeación, de adquisiciones, prácticamente a la gran mayoría de las leyes estatales. Y lo más preocupante es que utilizamos la misma argumentación que utiliza el órgano superior de fiscalización, es decir, el órgano que se encarga de revisar la cuenta pública. Anteriormente no dictaminaba sus informes anuales, hoy ya lo hace. Y eso le da un peso específico a sus informes, que si mal no recuerdo, a partir del 2007 o 2008, ya los dictaminan. Y en el informe del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, que es el último que ha hecho, se corrobora y se determina una violación sistemática a todos los ordenamientos legales que nos rigen. Entonces, te puedo poner un dato que vale la pena que lo conozcamos. Cada año el órgano toma una muestra de lo que ejerce el gobierno del Estado. Es imposible que revisen todo. Esa muestra, del 2006 al 2010, varía entre el 5 y el 10%. Tan solo en esa muestra se documenta desvío de recursos por alrededor de 1.200 millones de pesos. Tan solo en una muestra. Imagínense lo que pasará con toda la cuenta pública. Pues es una barbaridad la cantidad de dinero que no sabemos a dónde fue a parar o no sabemos en qué se utilizó, ¿no? Doctor, ¿procede la denuncia penal en este caso? Por supuesto, por supuesto. Creo que en este momento estaremos a la espera de ver qué sucede. ¿Cuál es la ventaja de la denuncia penal? Que en ese tipo de asuntos la prescripción es más amplia, la prescripción es a 5 años. Es decir, a partir de septiembre del 2011 tenemos 5 años, cualquier ciudadano, no necesita ser diputado o senador, cualquier ciudadano puede interponer una denuncia penal. Ahora sí que tenemos para escoger por enriquecimiento inexplicable, por fraude, por peculado, por robo, por lo que se te antoje. Me parece que hay evidencia de sobra para no nada más inhabilitar a Ney y a muchos de sus funcionarios, sino hasta para meterlos a la cárcel, ¿no? Bien, en el transcurso de esto, yo me imagino que ya te has adentrado en lo que es el juicio político y todo lo que a su alrededor sucede. ¿Qué otras anomalías han encontrado en esto? Yo creo que ustedes han investigado, han pedido reports, han pedido documentos, no sé. ¿Qué otro tipo de anomalías? Porque hay incluso gente que le allega a uno información, documentos y todo eso, ¿no? Mira, hay casos tan evidentes. Te pongo el más conocido. Todos los ciudadanos nayaritas tenemos que pagar impuestos. Para nuestra desgracia, y gracias al sexenio anterior también, Nayarit, después de Sonora, es el estado que más impuestos estatales paga. Hay un impuesto que es del 12% que va directo al patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, para infraestructura, para hacer aulas, para hacer escuelas, para hacer facultades, para remodelarlas, para darles mantenimiento, laboratorios. Desde noviembre del 2010, Ney González dejó de enterar a la universidad de este dinero. Este dinero era intocable. Nosotros pagamos, el gobierno del estado recauda, pero en automático tiene que enterar cada mes a la universidad lo que recauda a través de este impuesto. Así es. Ney dejó de pagar de noviembre del 2010 a septiembre del 2011 más de 50 millones de pesos. Hoy nos enteramos que Roberto Sandoval los está pagando,
Pero eso no quiere decir que el delito prescriba, el delito sigue vivo, porque el fraude está documentado. Ese es un caso. Te pongo otro. Durante los últimos 2 o 3 años de la administración anterior, se dejó de pagar la aportación estatal al fondo de pensiones. Hoy hay muchísimo maestro jubilado del Estado que no puede jubilarse o no le pueden dar lo que le corresponde por ley, porque el fondo de pensiones está prácticamente en quiebra. El gobierno no lo pagó, pero los trabajadores sí cotizaron, sí les descontaron su cuota. Entonces la gran pregunta es, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Y como eso hay muchas otras evidencias. El impuesto que pagamos cuando vamos a un hotel, hay un impuesto especial al hospedaje, que antes era del 2% y ya le subieron al 3% aquí en Nayarit. Es un impuesto que va a un fideicomiso que se llama FIPROTUR, Fideicomiso de Promoción Turística. Aquí también NEI prácticamente se quedó con ese dinero porque llega al gobierno del Estado, pero el gobierno del Estado no lo entera a este fideicomiso. No se los da a los hoteleros, con eso los hoteleros pagan promoción tanto nacional como extranjera. Durante muchos meses NEI dejó de pagarles esto. Y así como eso hay el paripazo con el gobierno federal en dependencias como Zagarpa. Casi todos los programas de Zagarpa van con una parte federal y una parte estatal. Durante 2 o 3 años, todos los proyectos productivos que presentaban los ganaderos, los tabaqueros, los horticultores, pues sí les daban su parte federal y la parte estatal nunca les llegó. Entonces, a mí me parece que hay evidencia de sobra, pues, para actuar jurídicamente contra este personaje, ¿no? Bien, doctor, vamos a ir a un corte y regresamos, es breve. Doctor, entonces finalmente es el Congreso del Estado quien decidirá la responsabilidad o no de quien se le acusa. Pero Rey González tiene derecho a la defensa, maestro. Sí. Si nosotros revisamos un poco el reglamento interior del Congreso, la ley orgánica, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, nos enteraremos que hay un procedimiento en donde, como todo juicio, se le da derecho de réplica al acusado y se le da derecho al acusador de presentar o ampliar las pruebas. Esto pues lleva un tiempo, por eso hablábamos de que hoy la ley contempla 1 año a partir de que inicia el procedimiento. La Comisión de Justicia, que ahorita tiene el asunto en sus manos, determinará si la denuncia cuenta con todos los elementos jurídicos para que sea turnada al gran jurado y entonces sí empezar ese proceso que nos llevaría, bueno, obviamente varios meses. Claro que el acusado tiene derecho a defenderse. Sabemos que es muy bueno para el rollo, pero pues ojalá, a mí me daría mucho gusto encontrarme con Rey González en el Congreso para ver de qué manera va a defender lo indefendible, ¿no? Bien. Pareciera, doctor, que estás empeñado, no solamente tú, yo creo que hay gente detrás de ti también que forman un equipo, en que más que en que haya transparencia, rendición de cuentas, que se termine con la opacidad, no es la lucha contra la corrupción. Bueno, es que así debe ser. Hoy que, bueno, los nayaritas me permiten estar en una representación popular como es el Congreso, nos permite y aparte nos obliga, una de las obligaciones de los diputados es fiscalizar la cuenta pública. El titular del órgano superior de fiscalización, el licenciado Salvador Iñiguez, cuando nos da a conocer su último informe, pues era verdaderamente irrisorio cómo pretendían justificar todas las desviaciones que encontraron en su revisión de la cuenta pública. Te pongo un caso de una cuenta que ellos detectaron,
en donde los funcionarios del gobierno depositan 3 cheques por 1,000 millones de pesos y a las semanas desaparece ese dinero. Y la justificación del órgano, ni siquiera de los funcionarios de gobierno, es que fue una situación, un error virtual, que al funcionario le ordenaron que les diera entrada, pero que luego nunca llegaron esos cheques. O sea, de ese tamaño son las sinvergüenzadas que hemos encontrado. Claro que es una lucha contra la corrupción. Hace días a mí me dio gusto que el contralor Roy Rubio empieza a llamar a cuentas a algunos funcionarios. Yo no quisiera pensar que nuevamente es una cortina de humo, no, nada más para tenernos entretenidos. A mí me gustaría que fuera hasta las últimas consecuencias. Funcionarios que yo quisiera saber quién no estaría de acuerdo conmigo, como el caso de Omar Reynoso, que hoy es diputado, pero el mismo Roberto Sandoval ha dicho públicamente que el desfalco, nada más en salud, es de 500 millones de pesos. ¿Qué me preocupa? La apatía, el desinterés de la mayoría de los ciudadanos que día a día se quejan de la situación en la que vivimos en el Estado. El gobierno estatal no tiene dinero, el ayuntamiento de Tepic está prácticamente en la quiebra, con trabajo completan la nómina, y me parece grave y preocupante el que los ciudadanos lo sigamos permitiendo. Pues yo creo que hoy, más que una lucha de Polo Domínguez contra Ney, porque así lo quieren hacer ver, me parece que debería ser una lucha de los ciudadanos y de que sentemos un precedente, pues de que no nos siga pasando cada 3 años el lamentarnos y ver funcionarios ricos nuevos, millonarios nuevos cada 3 o cada 6 años, ¿verdad? Eso es precisamente lo que quiero preguntarte, que se te ha convertido en una obsesión desenmascarar a Ney González. ¿Hay algún resabio de tipo político o personal, doctor? No, te voy a decir por qué. Mucha gente así lo considera. Y bueno, más allá de que hayamos sido adversarios en el 2002, al final el tiempo nos está dando la razón. Ney no nada más fue el peor gobernador, también fue el peor alcalde de Tepic, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, a 10 años de distancia, yo me siento sumamente tranquilo. A mí me parece que hubiéramos hecho las cosas un poco mejor, sobre todo con honestidad, Oscar. Yo no me atrevería en este momento a hacer este tipo de denuncias si yo no tuviera la autoridad moral para hacerlo. O que el día de mañana, si la vida me da la posibilidad de estar en algún otro cargo, pues tener la tranquilidad de que se me van a echar encima, no me preocupa. O sea, ¿qué me parece que se ocupa? Creo que sí se ocupa estar en un cargo como estos para empujar este tipo de asuntos. A los ciudadanos les parece muy bien, pero hay temor, hay preocupación por represalias, por muchas otras cosas, ¿no? Pero yo quisiera preguntarles, por ejemplo, a los empresarios de la construcción, todos los días se quejan de que el gobierno le da las obras a sus consentidos, de que tienen que dar mochada. En estos, yo les digo, bueno, vénganse, vamos a reclamar. No, es que yo no puedo, yo no. Así no vamos a avanzar nunca. Finalmente, a mí me decían, bueno, ¿no te da miedo? Mira, más allá de mi familia, pues yo no tengo nada que cuidar. No tengo empresas, no tengo negocios, he vivido de mi trabajo. Y seguramente saliendo de diputado, pues me voy a mi consultorio y me voy al ISSSTE, donde tengo una plaza. O sea, yo creo que eso es lo que me da la tranquilidad, pero sobre todo la autoridad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Eso quiere decir que, porque ha habido mucha gente interesada en que se te investigue, sobre todo cuando fuiste titular de salud, ¿no? Entonces te sientes con la conciencia limpia, ¿no? Como funcionario público. Bueno, yo creo que dicen que se pueden ocultar muchas cosas. Lo que no se puede ocultar es el dinero y lo feo, lo pobre. Yo creo que afortunadamente me conoce mucha gente, sabe mi manera de vivir, sabe cómo me conduzco en la sociedad, sabe de lo que he vivido, Oscar, de lo que voy a seguir viviendo. En lo más mínimo me preocupa que le busquen, que investiguen,
que le rasquen. Yo creo que el asunto no va por ahí, pues. El asunto no va por ahí. A mí me llama la atención que a veces en redes sociales, cuando hago algún comentario crítico, que también los he hecho propositivos, Yo hace días reconocía, por ejemplo, la voluntad del gobierno del estado de donar un terreno para que se construya un tribunal federal, fiscal y administrativo. Me parece que es una buena acción y lo reconocí públicamente. El día de ayer se inauguró una avenida que me parece que está bien hecha, me parece que pues hacen falta muchas, pero bueno, pues hay que empezar por algo. La misma colonia Gobernadores tiene muchas deficiencias en sus servicios públicos. Yo creo que no hay que soltar ese asunto, pero hay que reconocerlo. Hoy los mismos empresarios de la construcción dicen que ya se acabó la mochada, porque son los mismos funcionarios del gobierno los que hacen las obras. Entonces, eso no es lo grave, Óscar. Lo grave es pues, que no demos la cara, pues. No nos quejemos entonces de que Nayarit cada día esté peor, ¿verdad? Oye, doctor, sería muy conveniente que como protagonista que fuiste en esto nos aclararas, por ejemplo, que en diciembre, a los 3 meses de haber asumido el poder Roberto Sandoval, el Congreso del Estado le autorizó una solicitud de préstamo por 5,000 millones de pesos, lo que pues a mucha gente lo tiene sorprendida por lo estratosférico de la cantidad. Sin embargo, Ney González, por ejemplo, en 6 años, según se dice, dejó una deuda pública de 7,000 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia en esto? La diferencia es que en el 2005 Antonio Echevarría le entrega a Ney una deuda de 200 millones de pesos. Y hubo deuda porque fue un préstamo para, de alguna manera, resarcir los daños ocasionados por el huracán Kena, que acababa de pasar en el 2004, y un préstamo que se hizo a los frijoleros, si no mal recuerdo. 200 millones de pesos, totalmente manejable, una deuda que hoy nos da risa. Y Ney la creció 3,000%, es decir, de 200 millones se fue a 7,000 millones de pesos. Eso no es lo más grave, Óscar. Lo más grave es que gran parte de ese dinero, pues nadie sabe dónde está. En octubre del 2010, Ney pide 1,700 millones de pesos y yo denuncié públicamente que a Manuel Narváez, que era presidente del Congreso, le depositaron en su cuenta 800,000 pesos por autorizar ese préstamo. Y no ha pasado nada. Pero vamos más allá. Roberto Sandoval llega al gobierno prácticamente con los cajones vacíos. Y él solicita al Congreso una reestructura de 4,800 millones de pesos. Era de 5,000 millones, pero 200 millones era para crear fideicomisos y era una maraña ahí de información, que eso se desechó y quedó en 4,800. Pero también la bancada del PAN propone un transitorio que deja muy claro que ese dinero será única y exclusivamente para reestructurar la deuda ya existente. Es decir, es dinero fresco para pagar deuda vieja, en mejores condiciones, obviamente. ¿Qué te debo decir? Lamentablemente, que otro de los transitorios hablaba de que el gobierno se obligaba a que mes a mes debería estar informando al Congreso del Estado cuál era el avance de esa reestructura. A 8 meses, te puedo decir que el gobierno del Estado no ha podido terminar ese proceso. Es decir, varias instituciones bancarias han negado la posibilidad de hacer acuerdo con el gobierno por su calificación crediticia. Entonces, se ha complicado mucho ese procedimiento. Hoy, los ayuntamientos están igual, o peor. Los ayuntamientos están endeudados, están solicitando nueva deuda. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé. Me parece que el gobernador haya autorizado un incremento del 14% a la burocracia, pues para los trabajadores es bueno, pero financieramente es desastroso. No nada más para el gobierno del Estado. El problema es que hoy el SUTSEM está forzando a los ayuntamientos a que les autorice el mismo y prácticamente pues eso los va a llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, yo creo que son casos diferentes, Óscar. No es que el gobierno del Estado se endeude en el primer año con 5,000, sino que es para rescatar parte, no el totalidad de lo que debe, porque ahí se involucra
pago a proveedores, se involucra pago a terceros institucionales, ISSSTE, IMSS, Infonavit, Fobiste, Fonacot, que también hay que decirlo, dejó de pagar Ney González. Doctor, vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Bien, doctor, ¿cómo esperas tú en lo particular que sea el informe del órgano de fiscalización superior sobre la cuenta pública de 2011? Que donde ahí está el meollo del asunto, puede ser, ¿no? Mira, tristemente debo reconocer que no va a ser muy diferente del de 2010. Salvador Iñiguez es parte del equipo político del anterior gobernador. Él lo empujó, él lo impulsó y él ayudó a que llegara a esa posición. Y bueno, a nosotros nos queda claro que Salvador está cumpliendo políticamente, allanándole el camino a Ney González para que la cuenta pública no represente un problema. Cuando revisamos los informes del órgano desde el 2006, hay contablemente unos principios que se llaman postulados de contabilidad gubernamental que rigen en todo el país y seguramente en todos lados. Son 12 postulados y desde el 2006 se fueron incumpliendo hasta llegar al 2010, en donde de 12 postulados que se deben de cumplir rigurosamente en la administración del dinero, 8 no se cumplían. O sea, se cumplían nada más 4 y eran los más sencillos. O sea, hay una irregularidad bárbara en el manejo de los recursos y mañosamente Ney empuja modificación a la ley de deuda pública. Anteriormente, la ley de deuda pública tenía 2 candados. Uno, que la deuda pública, aun cuando fuera a corto plazo, se debía etiquetar como deuda pública. Hoy, todo lo que el gobierno del Estado se adeude menor a 180 días, o sea, con un plazo de pago menor a 180, ya no se considera deuda pública. Entonces, pues están saliendo adeudos que no los tenemos documentados. Deuda que contrata el gobierno del Estado directamente con las instituciones sin solicitar autorización del Congreso. Eso es grave. Y por otro lado, había otro candado en donde no podían solicitar más allá del 15% de las participaciones. Eso ya no existe. Mañosamente, el gobierno del Estado anterior manda otra iniciativa y sospechosamente casi todos los diputados lo aprueban. Y debo decir que también diputados de mi partido. O sea, ¿por qué lo hicieron? Por irresponsables, por cómplices. Doctor, entonces, creo que eso es lo más grave del asunto, ¿no? Sí. No, está bien. ¿Cómo consideras tú o qué es lo que hay que hacer para evitar este tipo de cosas? O sea, de que haya endeudamientos cíclicos, no solamente de los gobiernos de los estados, sino también de los ayuntamientos. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Porque pues es una bola que difícilmente podrá pararse, ¿no? Sí. Hay una iniciativa que acaba de presentar el diputado Serrano, bastante interesante, que habla precisamente de empezar nuevamente a poner candados y que tanto los ayuntamientos como los gobiernos estatales, primero, que ya no se endeuden más allá del periodo que van a ejercer. Es decir, que un alcalde no solicite deuda con plazo mayor al que él va a estar. Igual un gobernador. Eso ya es una gran ventaja. Y, por otro lado, retomar el asunto del porcentaje de las participaciones para que no caigamos otra vez en ese tipo de irresponsabilidades. Es decir, creo que es una buena intención. Hay que modificar la ley de deuda pública. Nosotros estamos trabajando en eso. Y, pues sobre todo, Óscar, insistir en el llamado a los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos participen más, que estén más a la expectativa, que estén más atentos a lo que sucede. Lamentablemente,
en el Congreso pues hay representantes de todos los partidos políticos. ¿Cómo van a actuar? No lo sabemos, pero ojalá haya responsabilidad, ojalá haya honestidad, y si no la hay que castigar a los culpables, Óscar, sean del partido que sea. Yo jamás me manifestaría a favor de un militante del PAN sabiendo que es deshonesto. Yo he dicho que si caen en desviaciones, que si caen en irregularidades, hay que sancionarlos, sea quien sea, ¿eh? Doctor, una última apreciación sobre el juicio político. ¿Puedes decir ya para cerrar? Mira, creo que el juicio político nos ha ayudado mucho como el camino para tener contacto con ciudadanos y ciudadanas. Hemos estado en municipios, hemos estado en Ruiz, hemos estado en Compostela, hemos estado en San Pedro Lagunillas, hemos estado en Santiago, hemos estado en Bahía de Banderas, en reuniones con los ciudadanos, porque desconocen muchos datos de este asunto. Desconocen inclusive el por qué lo estamos haciendo, el por qué contra Ney González. Yo creo que es fundamental el seguir insistiendo en esto. Creo que ha servido para exhibir el actuar de un exgobernante que a mí me queda muy claro y seguramente a muchos ciudadanos, pues de que ha sido el más bandido que hemos tenido. Y precisamente nos ha servido para hacer conciencia en que hoy los nayaritas estamos ante una oportunidad histórica de sentar un precedente, de que no vuelva a pasar, que llegue quien llegue, del partido que sea, no caiga nuevamente en esa tentación, que llegue totalmente acotado y que, bueno, pues se comporten de manera honesta y responsable, ¿no? Muy bien, doctor, pues te agradecemos mucho tu presencia en esta ocasión, ¿no? Al contrario, Óscar, es un placer y bueno, un saludo. Gracias.